Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Ya escuchábamos la agenda política y vaya que está cargada. ¿Cómo te va, Fer? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, Fernando, pues aquí escuchando los trascendidos y viendo todo lo que está ocurriendo en esta semana que cada semana supera a la anterior. Y mira que las cosas no son fáciles de superar. Y así van, ¿eh? Y así vamos. No sé cuánto aguante todo esto, pero bueno, adelante, Fernando. Así va, la realidad es que en efecto, Jaime, como lo hemos platicado con los amigos del auditorio, cada vez que se acerque la elección se intensificará sin duda alguna esta carretada de situaciones y como bien lo dices, aunque de pronto parece increíble que se supere lo de la semana anterior, ciertamente estemos seguros va a seguir pasando. Baste simplemente tener en cuenta, Jaime, amigos del auditorio, que nos quedan 7 semanas para la elección. Es decir, formalmente, si descontamos este domingo, quedan solamente 6 domingos, digámoslo así, de campaña. Para algunos estados esto está ya a la mitad. Tú lo has reportado muy puntualmente desde el inicio mismo de las campañas en estos 5 estados que arrancaron hace prácticamente mes y medio. Estamos ya a la mitad. Sin embargo, la inmensa mayoría de los estados están arrancando prácticamente sus campañas, llevarán un par de semanas, e inclusive todavía faltan algunas entidades que arrancarán campaña dentro de 15 días, que tienen solamente para efectos de sus elecciones locales un mes de campaña. Esto nos da una idea de todavía lo que nos falta por vivir, de todavía lo que nos falta por conocer y entender, y de alguna manera también el empezar a clarificar cómo se va a ir moviendo, por supuesto, este instrumento tan interesante, del cual también puntualmente cada semana Adrián Villegas en tu espacio nos va compartiendo lo que son las encuestas y cómo estas encuestas se vuelven un instrumento muy eficaz en algunos casos para ir moldeando e ir percibiendo, por supuesto, cómo se están moviendo precisamente las preferencias electorales y los temas o los elementos que van interesando fundamentalmente a la ciudadanía. ¿Qué significa esto, Jaime, amigos del auditorio? Al arranque de una campaña política, por supuesto, los candidatos tienen cierta preferencia electoral. Algunos de ellos son de sobra conocidos, para bien o para mal. Algunos otros probablemente ni siquiera sean tan reconocidos dentro de lo que es la esfera política. Sin embargo, precisamente la campaña es la que va permitiendo que de alguna manera los que ya son conocidos, los que ya tienen algún antecedente político o algún antecedente público, puedan ir reforzando o refrendando estas simpatías o estos rechazos, y eventualmente algunos de los que no son tan claramente conocidos pueden empezar a darse a conocer, empezar a clarificar sus propuestas, sus ideas, y con ello empezar igualmente a granjearse la simpatía del público. ¿Qué es lo que va sucediendo? Dentro de la propia campaña, eventualmente se van moviendo, por supuesto, las percepciones, los números, las simpatías, y esto es lo que van midiendo las encuestas. A partir de esto, estos instrumentos, al hacerse públicos, pueden igualmente empezar a catapultar o a generar de una manera mucho más consistente, mucho más masiva, estas percepciones de cambios de opinión. Es decir, eventualmente algún candidato puede ser puntero al arranque de la campaña a partir de las propias definiciones de las encuestas o lo que plantean las encuestas, y conforme va avanzando este desarrollo, esta confrontación política electoral, se va moviendo y eventualmente las propias encuestas reflejan que los candidatos van cayendo a la preferencia electoral o van subiendo en ellas. Caso muy particular, por ejemplo, puede ser lo que sucedió hace algunas semanas en Nuevo León, donde aparentemente la pelea por el primer lugar, por la gubernatura, estaba entre dos candidatos, la candidata de la alianza encabezada por Morena y el candidato de la alianza encabezada por el PRI, y sin embargo, a partir de ciertas revelaciones, a partir de esta difusión del ya famoso video, esto se voltea o se vuelca, le cuesta de alguna manera importante en términos de preferencias a la candidata de Morena, y en consecuencia se modifican los números, por lo menos, insisto, en lo que empiezan a reseñar las encuestas. ¿Esto qué permite? Que se vayan reajustando las propias estrategias político-electorales, y ahora aparentemente la competencia está sigue vigente el candidato del PRI y el candidato del Movimiento Ciudadano, Samuel García. ¿Qué va a pasar en el mes y medio que nos resta de campaña? Bueno, habrá que ver. Recientemente, hace un par de días, nuevamente el candidato del PRI presenta un nuevo video en donde pretende afectar ahora la candidatura de su nuevo y más reciente contrincante cercano, o con quien está disputando el primer lugar, y veremos si esta nueva difusión y sobre todo
la forma en que reaccione la campaña de Samuel García puede modificar o no las percepciones y sobre todo lo que puede ser la preferencia electoral. ¿Por qué tiene relevancia esto, Jaime, amigo del auditorio, en este momento y fundamentalmente en lo que está pasando en torno a las elecciones de los gobernadores? Porque si bien es cierto, cada gobierno en las elecciones intermedias lo que más le preocupa, por supuesto, es retener o mantener o incrementar el control que pueda tener de la Cámara de Diputados. Sabemos que nuestro sistema, justamente la elección intermedia, la de cada 3 años, una vez que arrancó el sexenio, tiene como principal finalidad o como elemento medular justamente el cambio, la renovación de la Cámara de Diputados federal. En este caso no es la excepción. Sin embargo, como nunca antes, esta elección se va a ver de alguna manera influenciada por 15 elecciones de gobernador. En ningún momento en nuestra historia la renovación de la Cámara de Diputados federal había estado impregnada o inmersa en una campaña tan grande, una elección tan grande, que implicara prácticamente la renovación de la mitad de los gobernadores de este país. Esto, sin duda alguna, que en su momento podría tener una mayor relevancia en términos de que algunos estados simplemente tenían elección de diputados federales y eso permitía que la campaña y los esfuerzos se centraran específicamente en los institutos electorales. Hoy no puede ser así, o por lo menos no necesariamente se va a percibir así, puesto que lo que vaya pasando con las campañas y las candidaturas de los propios candidatos a gobernador, sin duda alguna, eventualmente van a jalar la atención del ciudadano, del votante, del potencial votante, y con ello modificar eventualmente cómo se pueda ir resolviendo las elecciones, en este caso de los 300 distritos electorales. Sin duda alguna, Jaime, vienen tiempos muy interesantes en términos de lo que nos pueden ir revelando las encuestas, las preferencias electorales y sobre todo las estrategias que puedan ir implementando los distintos partidos políticos y candidatos para hacerse notar, para diferenciarse de tanta cantidad de información electoral, político-electoral que vamos a tener todavía en los próximos días, Jaime. Pues interesante, y también interesante un punto, Fernando, por ejemplo, lo que está ocurriendo, vaya, toda la dinámica, y siempre ha ocurrido, pero también hay que resaltarlo. Esta misma semana, de hecho, se van a dar a conocer datos sobre una empresa, Stanley Black & Decker, que van a invertir poco más de 1,060 millones de pesos en Sonora, un estado que se encuentra en ese momento inmerso en un tema de política y de campañas electorales, pero bueno, pues bien lo señalas, ¿no? Por una parte, por un carril va este tema de la política y por el otro, pues siguen las decisiones de gobierno. El gobierno de Claudia Pavlovich anunció la semana pasada, lo harán oficial la próxima semana, por ejemplo, la llegada de una empresa que va a invertir 1,060 millones de pesos, Stanley Black & Decker, que van a generar poco más de 1,600, 1,800 empleos directos. O sea, la política sí va en su carril, pero es muy bueno y gratificante, y qué bueno que así sea, que las inversiones y la apuesta y la confianza por los estados y por el país continúen, ¿no, Fernando? Por supuesto, desde luego, y sería lamentable. O sea, no detener el país por este tema de las campañas. Por supuesto, como incluso llegó a suceder en algunos momentos en donde la campaña política prácticamente paralizaba toda la acción de gobierno, y eso desde luego que no estamos en condiciones, si nunca lo hemos estado, hoy menos que nunca, para poder detener la marcha del país, la marcha de los estados. No se pueden paralizar, como este tipo de casos comentas, las inversiones son, insisto, más que nunca necesarísimas, y qué bueno que se continúe. Ahora, llevándolos al terreno político electoral, habrá que ver si este tipo de decisiones y de acciones de gobierno, que qué bueno que se sigan haciendo y qué bueno que vayan a favorecer a un importante sector en términos de lo que puede ser, en este caso particular, el estado de Sonora, pero que tanto impacta o qué tanto influencia puede llegar a tener eventualmente en precisamente la percepción electoral y la percepción política. Recordemos también que no necesariamente el buen ejercicio de gobierno de un gobernador, valga, en turno, se traduce o se transmite de manera automática al candidato de su partido, o viceversa. Depende también la propia presentación que está haciendo el candidato, la propia campaña que lleve, y sobre todo cómo se comunica precisamente esta acción de gobierno para que impacte o no en la preferencia electoral. Esperemos que así sea, y que todos, por sobre todas las cosas, ayer platicamos con la gente del INE, salgamos a votar el 6 de junio, ya nos decían que va a haber un elemento de mucha seguridad, están muy preocupados en el INE que exista sana distancia, todos los temas que tienen que ver con la salud, la higiene y la seguridad de los votantes. Fernando, muchas gracias, cuídate mucho y estaremos en contacto contigo. Un abrazote a la distancia, Jaime, igualmente excelente domingo, y sí, sin duda alguna,
salir a votar el 6 de junio. No lo dejemos. Abrazo, Jaime. No lo dejemos pasar. Gracias, cuídate mucho, Fer. Es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.